Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos has regalado, Señor, para tener esta preciosa comunión, Señor, que nos orienta, Señor, a fijarnos en ti, Señor, en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor, en todo lugar, Señor. Esto que se hace acá no puede ser, no puede ocurrir si los corazones no se disponen para la obra del Señor. El Señor hace un llamado y el que escuche ese llamado, ese es el que es santificado. Dice que ser santificado es ser apartado para Dios. Entonces aquí lo que estamos, los santos, ¿verdad? Los que han sido santificados para el Señor. Apartados. Esto ocurre porque el Señor le habla a los corazones. Siendo yo de corazón duro, el Señor habló a mi corazón y he podido recibir del Señor estas manifestaciones de amor. En primer lugar, el amor. En segundo lugar, la fe. Y en tercer lugar, la esperanza. Nosotros nos colocamos delante del Señor para recibir de Él, porque Él ha manifestado su amor, Dios Padre ha manifestado su amor y que nos ha dado a su Hijo amado, al unigénito del Padre, para que, conociéndolo a Él, y esta es una obra que se hace a través del Evangelio, podamos recibir de nuestro Señor estas prerrogativas que el Señor nos da: tener fe, esperanza y amor. No podemos olvidar que eso se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Aparecen estas palabras que he mencionado anteriormente. En eso le pido al Señor que me dé de su misericordia también, para poder expresar lo que Él me ha puesto en el corazón. Tenemos esta última reunión aquí, toda la comunidad, ¿no? Porque van a seguir reuniéndose los hermanos que puedan reunirse, van a seguir reuniéndose. Entonces el Señor ha dado esta oportunidad para que todos acá en la comunión del Señor podamos hablar de estos temas. No pues desde el punto de vista de la erudición, sino de la misericordia del Señor que se nos expresa para poder manifestar esas palabras, y espero que lo que quede en el corazón sea lo que el Señor disponga. Le doy gracias al Señor por ello. Amén. En Colosenses 1, del 1 al 8, voy a leer en Colosenses del 1 al 8. Me llamó la atención cuando leímos la epístola a los Colosenses, esa expresión que hay allí, ¿verdad? En el capítulo 1. Este es un texto que se repite en varias oportunidades en el Nuevo Testamento. Entiendo que ese texto es significativo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, a través del Evangelio, se nos manifiesta a nosotros. Dice en Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y entonces se nos manifiesta que hay una voluntad del Padre, ¿verdad? Aún para con el más pequeño de los santos. Y a Pablo, aquí quien escribe la carta, se le manifiesta que hay una voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Y a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pues aquí ya nos manifiesta esa voluntad del Señor, que hay una fe que se reconoce, que esa fe es en nuestro Señor Jesucristo, y también que hay un amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo está hablando de dos características que tienen los hermanos en Colosas, y esas características expresan la voluntad del Señor nuestro Dios, ¿verdad? Que tengamos fe y que manifestemos el amor que debemos a todos los que están en la comunión de la iglesia, a todos los santos. Y en tercer lugar dice, a causa de la esperanza. Entonces, a causa de la esperanza se manifiesta la fe y se manifiesta el amor que debemos tener a todos los que participamos en la comunión del Señor. Entonces, en el verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, la fe, el amor, la esperanza se manifiestan porque se ha revelado el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. El Señor se encarnó, tomó carne, se hizo hombre, 100% hombre, ¿verdad? Y se nos reveló. Y cuando se nos reveló por amor, ¿verdad? Porque Dios Padre así lo quiso, manifestando el amor en su Hijo. Y ese amor se nos da, ¿verdad? En esa condición, ¿verdad? Entonces, por el Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio no es una historia. El Evangelio no es una historieta. El Evangelio es la verdad de la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. La historia es así, ¿verdad? Esa es una realidad que debemos tener en nuestros corazones. Por la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, y lleva fruto. El amor de Dios manifestado a los hombres lleva fruto, ¿verdad? Y ese fruto es un fruto de amor, esperanza y fe. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Precioso que lo que manifiesta Epafras, ¿verdad? Porque Epafras está manifestando una realidad. Los hermanos en Colosas no conocen a Pablo en persona. Entonces, ¿cómo pueden ellos decir, oiga, amamos a Pablo? Porque Pablo revela el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las buenas nuevas de la salvación, ¿verdad? Está Pablo en una ciudad diferente, Epafras va a Colosas, y allí, ¿verdad?, el amor de Cristo manifiesta la buena voluntad, los buenos deseos de Pablo, de que estos hermanos allá por Epafras, que estuvo antes con Pablo, ¿verdad?, pueda llevar ese mensaje, esas buenas nuevas de la revelación de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios viviente, como un hombre que refleja al mismo tiempo la deidad y la humanidad en una sola persona. Es Cristo nuestro Señor, ¿verdad? El Evangelio de la salvación les ha sido revelado a ellos, y ellos, eso los llena de amor, los lleva
lo lleva a manifestar, ¿verdad? La declaración que dice acá Epafras, dice: Epafras nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos. Mire cómo es el fruto del amor. El fruto del amor se ve reflejado de una vez en Pablo, que Pablo desde el día que escucha de ese gran amor que sienten los hermanos por él, de una vez en oración empieza a manifestar también el amor del apóstol y de los hermanos que están con el apóstol, el equipo apostólico que está allí con ellos, ¿verdad? Dice: desde que el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo abono y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a leer en Corintios, en Primera de Corintios 13, capítulo 13. Voy a leer en Primera de Corintios otra vez. Aquí otra vez se retoma esa expresión. Dice ahora en el 12: ahora vemos pero por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice Pablo que el principal énfasis que se hace en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del amor. Eso lo dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hay una obra que se hace a través de la fe. Hay un trabajo, dice, del trabajo de vuestro amor. Y hay una tercera instancia, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces se hace una obra en medio de los hermanos. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Esa obra de la fe tiene un sentido en el hecho de que la fe es la esperanza en aquello de lo que uno no ve, ¿verdad? Entonces, hermanos que no conocieron a nuestro Señor Jesucristo, reciben el Evangelio y por la obra de la fe se cree en nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe es para creer. La fe no es por la fe. La fe es para creer. Y creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo genera una obra en nuestro corazón. Y esa obra por causa de la fe. Del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor nos ayuda a manifestar esa fe que tenemos.
nos ayuda a llevar el Evangelio. Entonces, por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Es un trabajo que hace la esperanza en medio de nosotros. Si no tuviésemos la esperanza, ¿cómo pudiéramos resistir los embates cómo pudiéramos resistir la obra del enemigo? Tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda a poder perseverar, pero esa perseverancia nuestra no es nuestra, porque es una perseverancia en un trabajo que hace nuestro Señor Jesucristo, ayudándonos a poder resistir la obra del enemigo. La esperanza ayuda a la fe y ayuda al amor. Si no hubiera esperanza, entonces, ¿qué podríamos nosotros manifestar? De pronto desánimo, de pronto inconstancia, de pronto renegar de la obra del Señor. Pues si no hubiera esperanza, ¿cómo pudiéramos perseverar? Entonces, antes de la esperanza vino la fe. Estas son en el orden de las cosas, pero estas son tres elementos, ¿verdad? La fe viene por el Evangelio, por el oír de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Si no se hubiese manifestado nuestro Señor Jesucristo, nosotros pues no tendríamos de dónde tomar para nosotros mismos, ¿verdad? No hubiese habido fe. Entonces, estos tres elementos que se manifiestan, la esperanza, la fe, el amor, ¿verdad?, nos ayudan para que podamos tomar como de un árbol que tiene sus raíces bien profundas, y para ese árbol con esas raíces bien profundas, ¿verdad?, parado sobre un buen fundamento, tenemos entonces de dónde tomar de ese fruto de ese árbol, el Evangelio, ¿verdad? Un frondoso árbol que nos ayuda a recibir los frutos que el Señor nos ha regalado a través de su ministración. Esto nos ayuda cuando hemos recibido al Señor para salvación. Es una obra que hace esa obra del Evangelio, como ese árbol frondoso que nos ofrece frutos de preciosos. Ayer fui al supermercado y había unos mangos allí preciosos. Yo me quedé viendo esos mangos y había unas piñas y había diferentes elementos en ese supermercado. Y yo miraba y decía, esto está muy, muy precioso. Era una manifestación, porque uno a veces va y no encuentra nada allí, ¿verdad? Ya va uno por la tarde. Si uno va por la tarde, se encuentra que ya se han llevado todo, ¿verdad? Así es el Evangelio también, un árbol de muchos frutos, pero si usted va por la tarde no va a encontrar nada ahí. En el Evangelio encontramos muchos frutos para nosotros si los recibimos cuando el Señor nos hace el llamamiento, y podemos alimentarnos de ese buen árbol que el Señor nos ha regalado, que es el Evangelio. El Evangelio nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, porque nos redarguye de nosotros mismos. Si yo creyese que porque yo soy Alejandro, porque yo he sido bueno, porque yo nunca me han metido a la cárcel, nunca he peleado, no recuerdo haberme emborrachado en la vida, pues, no recuerdo mayormente, pues, que haya hecho las mismas cosas que hacemos toda la gente, pues, que normalmente tienen una vida, pues, donde ha tenido a su papá, donde no ha tenido que hacer nada, pues, sino que sencillamente una vida que se ha vivido, pues, en esa obediencia a los padres, que también es una guarda que el Señor nos regala, pero de una manera natural, no reconociendo todavía, ¿verdad?, la obra del Señor. Cuando uno reconoce la obra del Señor, entonces se da cuenta de que uno muchas veces no ha hecho lo que ha hecho porque uno haya tenido un discernimiento, sino que también porque uno ha recibido una protección especial. Es una obra preciosa que uno no sabe cómo se hace. Yo era a veces como muy crítico con el tema, por ejemplo, del homeschool, ¿verdad? Yo decía, oye,
a los muchachos hay que dejarlos que vayan allá y que den la buena batalla. Pero no es así. Si el papá, la mamá tienen su corazón, por el discernimiento que les da la obra del Evangelio en su corazón, oiga, el papá tiene la obligación. Pero ese es el pensamiento. Cuando yo soy hijo, no, pues que yo quiero andar como un hijo libre, ¿verdad? Yo tengo una anécdota de un tío mío que ya hace muchísimos años. Entonces había una canción de moda. Había una canción de moda que decía, el hombre libre quiere andar en la calle. Un día se le dio, no sé por qué, de pasar por la casa de mi abuela, todo el día ahí, en su cosa, que el hombre libre quiere andar por la calle. Bueno, eso le llegó hasta que mi abuelo lo cogió y le dio su buena limpia, ¿verdad? Sí, eso lo protegió a él seguramente. Pero esa obra del Señor que hace que los papás sean capaces de hacer redarguir a sus hijos de sus obras en el momento que tiene que hacerse, es una obra preciosa. Entonces, cuando yo vivía en mi pueblo era como un pueblo, pero era un pueblo donde yo tenía 13 tíos por un lado y 13 tíos por el otro. Entonces yo cada cuadra me encontraba con un tío. ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? Eso me ayudó a mí a proteger. Oiga, esta experiencia del homeschool es una experiencia que ayuda a proteger a los hijos, ¿verdad? Entonces yo miraba como hijo, pero ahora miro como padre. Oiga, hay una obra que el Evangelio hace en el corazón de cada uno que lleva a que los papás puedan discernir estos tiempos que no son fáciles, Allá tampoco era fácil. Allá también había la drogadicción, estaban los delincuentes. Varios amigos de uno perdieron la vida ahí por andar en sus cosas, ¿verdad? Las mismas cosas que hoy día se ven, se veían en esos tiempos. La homosexualidad, el lesbianismo, todo eso. La persona que quiere guiarte, que quiere llevarte allá a la drogadicción, tranquilamente estás ahí tú sentado y se ponen a hacer sus cosas y tú quieres y no te das ni cuenta cuando te están ofreciendo, oiga, quieren volverte un vicioso. Hay que hacer reaccionar a los hijos de eso, hay que hablarle a los hijos de eso. Yo no le hablé a mis hijos, yo creo que hoy en día la bendición del Señor es que mis hijos puedan andar como ellos andan porque recibieron una bendición especial. Sí, nosotros estábamos allí, ¿verdad? Lo estábamos acompañando, pero explícitamente nunca le tocamos esos temas. Nunca lo hicimos. ¿Cierto? Hoy me redarguyo de eso. Y digo, de pronto como mi papá me habló a mí, porque mi papá sí me habló a mí, y claramente me lo dijo, pero yo no tuve esa capacidad, ese discernimiento de él. Porque como yo andaba todo el tiempo con ellos, porque nosotros andábamos y ellos andaban con nosotros. Pero un día me dijo Daniel, es que mis amigos dicen que no se meten conmigo, porque miren a ese señor grandote que está ahí, ese es mi papá. Y como siempre andaba con ellos para arriba y para abajo, ¿verdad? Lo llevaba al colegio, lo iba a buscar. Pero en el colegio, en cualquier momento, en cualquier esquina, en cualquier rinconcito por ahí, se hubiera podido presentar una circunstancia y ellos no estaban advertidos de esas cosas. A los hijos hay que advertirlo de cosas que pasan, de situaciones que se viven, ¿verdad? Y eso es un fruto del Evangelio. Hay hermanos preciosos que acompañan esa obra del Señor y eso es un fruto precioso para la obra del Señor. Damos gracias al Señor por eso, porque lo tenemos aquí con nosotros. En Romanos 8, 13, 21, Romanos nos alerta de muchas cosas. En el 8, 13, hay que ser muy perceptivo de todas las circunstancias que hoy en día vivimos, porque son circunstancias muy terribles. Romanos 8, ¿dónde está Romanos 8?
Es un llamamiento a vivir según el Evangelio. Dice, así que hermanos, en el 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud por estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, el Evangelio nos llama, ¿verdad? Y la esperanza, la fe y el amor nos indican un camino que debemos seguir, donde dice que debemos redarguirnos, ¿verdad?, de las obras de la carne. Porque si vivimos conforme a las obras de la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, se va a vivir, pero se va a vivir según lo que el Señor nos ha manifestado. Guiados por el Espíritu de Dios, para ser hijos de Dios. Entonces, el Señor nos está indicando un camino que debemos seguir. Romanos 8:13, nos invita que aquí hemos recibido una obra del Señor que es la salvación, y que eso es un inicio que tiene que ver con la fe, y la fe origina una conducta que está acorde con el llamamiento, y el llamamiento nos lleva a que podamos recibir del Señor unas bendiciones que Él nos ha regalado. En Isaías encontramos, en Isaías 6:11, a mí me llamó poderosamente allí se hace referencia, ¿verdad?, a alguien que nosotros tenemos que conocer muy bien. Dice en Isaías 6:11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y dice, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que nos manifiesta el Evangelio a nosotros, que nosotros debemos conocer de quién somos hijos, y por eso hacía referencia anteriormente, ¿verdad?, a que somos coherederos, que somos herederos junto con el Señor de una posesión que Él ya tiene adquirida, una posición que Él también tiene adquirida. Él tiene una posesión que somos nosotros, pero Él tiene una posición adquirida delante de Dios, y Él es intercesor para con nosotros. Y recibimos del Señor, ¿verdad?, esto mismo que el Señor le ha manifestado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros debemos hacer caso a esta exhortación, ¿verdad? Yo diría que es una exhortación para mí, porque no lo he evidenciado lo suficiente, de querer buscar, de tener ese reconocimiento, de que yo debo conocer del Señor para poderlo manifestar y conocerlo profundamente, para poder hacer esa expresión de lo que es la obra del Señor en mi vida. Pero también espíritu de temor, porque a veces ando en la vida sin tener ese espíritu de temor. No reconozco la obra del Señor. A veces me pasan cosas. Yo a veces lo comento acá y yo me quedo asombrado, oiga, ¿pero por qué? Entonces el otro día andaba yo con mi mochila tal,
mi mochila aquí, y llegué a la casa, no me di ni cuenta cuando la mochila la habían cortado toda. Una mochilita de esas sencillas, y yo me quedé aterrado. Oiga, ¿en qué momento me pusieron el puñal aquí en la espalda? Yo no me di cuenta. Me robaron y no me di cuenta. ¿Qué pasa? Entonces yo me pongo a pensar, oiga, Señor Jesús, tú me has guardado, pero ni siquiera me he dado cuenta. Y después fue que pude. Después de eso, yo vi la mochila cortada y, la tengo que llevar para que la arregle. Pero después me puse a pensar, oiga, esto fue grave, eso es un hecho grave. Que a uno le corten la mochila, no me di cuenta. Pero tampoco pude percibir, darme cuenta. Porque si no, yo acudo y digo, Señor, guarda, tú me has guardado. Por lo menos poder decir después de que pasó eso, Señor, tú me has guardado. Pero yo lo único que pensé es que tengo que mandar a arreglar la mochila. O sea, uno tiene que ser perceptivo de esas cosas. Y esas cosas las hace cuando uno rinde su corazón delante del Señor. No puede ser, yo decía, Señor, no puede ser que yo ande en la vida así. Porque no me percato de las cosas. Entonces a mí siempre me preguntan, ¿cómo te va? Bien. Como dijo el pibe, bien. Todo bien. Pero también tengo que redarguirme de eso porque, oiga, sí, para mí todo está bien, pero yo sé que hay circunstancias en que el Señor está obrando en mi vida. ¿Sí? Yo interactúo con otras personas. Y en esa interacción con otras personas yo tengo que ser perceptivo de mi accionar. Yo no puedo decir, oiga, es que yo le hablo duro a una persona y no me doy cuenta que le estoy hablando duro. Esa persona tiene situaciones. Esa persona puede tener problemas. Oiga, yo no me estoy percatando de los problemas que tiene esa persona. Y si no me percato de los problemas que tiene esa persona, ¿cómo le hablo yo del Señor? Si no me estoy percatando de que enfrente tengo una persona que vive circunstancias, que vive situaciones. ¿Cómo hago? No puedo manifestar la obra del Señor en mi vida. No puedo manifestar que hay una obra que es el Evangelio, que el Señor quiere que se haga en la vida de todos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que volverme más perceptivo. Sí, es una obra que le pido al Señor que se haga en mi vida. Aquí, cuando dice, entonces, conocimiento y temor de Jehová. Hay que tener conocimiento del Señor, de nuestro Dios. Y hay que tener también temor porque Él quiere hacer una obra en mi vida. Y si yo no estoy respondiendo a los requerimientos del Señor, pues el Señor también es un Dios justo. Y Él puede hacer cosas justas, ¿verdad? Para que mi vida sea una vida rendida a sus pies, ¿verdad? Eso no es un llamado de acción legalista, es un llamado de acción evangélica, ¿verdad? No es que yo tengo que cumplir los mandamientos del Señor, no. Señor, tú hablas a mi vida, yo cumplo, yo quiero cumplir, no soy suficiente, no puedo tener ese corazón dispuesto para ti, Señor, ayúdame en amor, en misericordia, porque el Señor también puede tomar otras acciones para que me hagan reaccionar. Las situaciones que uno vive también pueden ser una obra del Señor, una obra preciosa. No todas las calamidades que le pasan a uno en la vida, no todas las circunstancias que le pasan a uno en la vida son obra del enemigo. El Señor está haciendo una obra y Él quiere que yo sea perceptivo con esa obra que Él hace, ¿verdad? Son unas obras que se basan en el Evangelio, en el Evangelio que el Señor me ayuda a ver, que es un Evangelio de fe, esperanza y amor. Entonces, es un llamado, ¿verdad? Entonces decía yo que de pronto en el Antiguo y el Nuevo Testamento se nos hacen unos llamados. Entonces, este llamado especial es un llamado para que despertemos, ¿verdad? Hay un llamado, dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya yo he sido levantado de los muertos. Yo le he dicho, Señor, te reconozco como mi Señor y mi Dios. El Señor me ha dado la salvación de gracia. Me la ha dado. No por obras que yo haga, ¿verdad? Pero entonces hay un llamamiento, dice, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Entonces es un llamado para que nos alentemos, ¿verdad? Para reconocer el poder del Señor. Y que ese poder no es una cosa pesada, no es algo que es en contra mío, sino que es algo a favor mío. El Señor no quiere nada para perjudicarlo a mí. El Señor quiere que yo reciba de Él, ¿verdad? Ese llamamiento. Despiértate tú que estás muerto y te alumbrará Cristo. Si yo permito que Cristo, poder ver, yo quiero ver la luz de Cristo. Yo quisiera tener una comunión suficiente, una comunión amplia con el Señor, para que teniendo ese relacionamiento, yo pudiera escuchar la voz del Señor diciéndome, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Yo hago una obra que el Señor puede reconocerla y Él la reconoce en todo momento. Una obra de aceptación del Señor en mi vida. Me rindo ante la autoridad. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. Ya nosotros hemos recibido la vida, la salvación para nosotros. Entonces, a raíz de que hemos recibido esa vida, ¿verdad? La luz de Cristo alumbra nuestro andar. Y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz misma, ¿verdad? La luz de vida. Entonces, y te alumbrará Cristo. Es un sentir. Cuando Cristo llega, Él alumbra y nos muestra no solamente un camino, ¿verdad? Una expresión bien preciosa que me llega en ese momento es que en el Antiguo Testamento, la obra del Señor, estaba el pueblo y estaba la obra del Señor. La obra del Señor era externa. Pero en el Nuevo Testamento, cuando aquí dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, esa es una obra interna. Porque Cristo ya mora en nosotros, ¿verdad? Entonces eso en el corazón de nosotros, en nuestra conciencia, porque la salvación es de cada uno de nosotros, ¿verdad? La salvación siendo de cada uno de nosotros es porque Cristo está en nosotros haciendo una obra, y esa obra se va a manifestar a través de ese accionar de Cristo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Entonces el Señor nos redarguye de esto, ¿verdad? Dice que Él nos está guiando en el Antiguo como el Nuevo Testamento especialmente, pero que ahora en el Nuevo Testamento hay una obra interna. Y esa obra, como consecuencia de la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad?, que el Señor nos regala. ¿Cómo podríamos morir a la carne? ¿Cómo podríamos andar de acuerdo al Evangelio? ¿Cómo podríamos obedecer a nuestro Señor y respetar este llamamiento que Él nos hace? Levántate de entre los muertos. El Señor quiere que hagamos una obra de vida. Si no tuviéramos la esperanza, nosotros tendríamos un vivir muy digno de conmiseración, porque no estaríamos recibiendo la obra preciosa del Señor. El Evangelio es una experiencia. Cuando dice levántate entre los muertos, estás allá en el reino de la oscuridad, y el Señor dice, mira, te voy a trasladar al reino de la luz. Entonces hay una obra victoriosa del Señor, porque Él ya nos ha logrado arrancar de allá donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hacer una obra misericordiosa al llevarnos a su reino admirable, al reino de la luz. Esto nos hace colocarnos en el camino hacia un lugar que ya está en el futuro, ¿verdad? Hemos recibido la salvación. ¿Dónde nos va a colocar la salvación a nosotros? En el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra más poderosa que hace el Señor Jesucristo es hacernos olvidar de nuestras obras. Oiga, nosotros por las obras no vamos a dar ni un solo paso, no vamos a mover un solo centímetro en camino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a rendirnos delante de Él, vamos a decir, las obras de la carne ya murieron, las obras de la carne, ¿verdad?, ya fueron destruidas
cuando hemos recibido el bautismo, para que el Señor, haciéndonos un nuevo hombre, ¿verdad?, nos ayuda a poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces, por el bautismo recibimos la salvación, con él mueren las obras del viejo hombre y nace un nuevo hombre que nace con una mirada puesta hacia las obras del Señor, hacia las obras que son de arriba. Eso como una esperanza también, ¿verdad? Porque la esperanza nos ayuda a elevar la mirada hacia los cielos. El haber recibido el anuncio del Evangelio nos ayuda a experimentar ese traslado de las tinieblas al reino de la luz. Esta experiencia nos coloca en el camino hacia ese lugar que ya está en el futuro. En el Evangelio encontramos diferentes nombres para esa esperanza que tenemos. La esperanza eterna, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de poder estar sentados delante de la gloria del Señor y poder ver allá en el cielo, ¿verdad? Allá estaremos viendo la gloria del Señor, lo que podamos disfrutar de ese maravilloso regalo que el Señor nos da. Dice que se le llama también a la esperanza eterna, se le llama también la esperanza de vida, la esperanza del reino eterno, la esperanza de la gloria venidera. En el Evangelio de Mateo 6:33 dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Leamos Mateo 6:33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Entonces el Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Entonces el reino de Dios está, como lo decía anteriormente, en mi interior. Cuando recibo la salvación, el reino de Dios se ha hecho más cercano. Pero eso es ¿para qué? Para aquellos que hemos recibido el llamado, el llamamiento. Hay personas que se les predica el Evangelio, pero hay personas que reciben el llamamiento y hay personas que no quieren recibir ese llamamiento. Entonces se excusan en muchas cosas, ¿verdad? No, pues es que el cura, es que la iglesia, es que yo conozco el pastor que hizo y deshizo. Yo conozco a la oveja que anda más descarriada que cualquier otro del mundo. Qué cosas tan terribles, ¿verdad? Que podamos... voy y le hablo a una persona, ¿no? Pero es que ahí sí se acuerdan de todo, y a veces hasta le refutan a uno con la palabra, y uno se queda mirando y dice uno, oiga, pero este sí conoce la palabra, pero lo hacen es para refutar a otro, ¿verdad? Entonces, no es que el pastor de allí le robó la casa, ahí donde está viviendo él, esa casa era de una señora, y ahí sí se acuerdan de 20 años atrás y de 30 años atrás. Y dice uno, Señor, cosa tan terrible, ¿verdad? Nosotros lo que podemos decir, que el reino de Dios es un regalo para nosotros, que hemos recibido la remisión de los pecados. El reino de Dios es aquí, donde nos reunimos para adorar, para alabar a nuestro Señor. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste, como dice la palabra, en comida y bebida. No, pues es que como a mí me va bien, pues a veces le dicen, no, pero yo para qué voy a recibir el Evangelio y todas esas cosas, si a mí me va bien.
Entonces, el Evangelio de Dios no es eso. No es andar bien, no es andar en banquetes, no es andar en reuniones sociales, pues, al más alto nivel, ¿verdad? El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios consiste para que aquellos con un espíritu sincero, humilde, pues yo a veces me consideraba muy humilde, pero no veía el orgullo que había en mí, ¿verdad? No lo veía. A mi casa llegaron unos hermanos y me predicaron el Evangelio. Yo estuve dando vueltas. Esa vez que llegaron a predicar el Evangelio, entonces yo me acordé de la iglesia. Y entonces me fui por la iglesia católica que estaba ahí al lado. Luego también fui a la iglesia católica ya el 20 de julio. Allá fui, hice novenas, y también fui allá a Monserrate. Una obra preciosa que hizo el Señor, porque ahí al lado de la iglesia hacían unos cursos. Eso de los catecúmenos, de los monaguillos, estos que ahora son laicos. Pero una cosa tan preciosa que hizo el Señor allí, que fuimos con Oti a hacer un curso de eso, y una señora, pues uno supone, oiga, si están promocionando los cursos y tal, y venga la gente para acá, una señora, cuando fuimos a tocarle y a preguntarle, olímpicamente, nos cerró la puerta y dijo, no hay, aquí ya no recibimos a nadie más. Porque si no, yo me meto a hacer un curso de eso y seguramente estaría ya metido haciendo cursos de esos, ¿verdad? Que lo distraen a uno, hacen unas cosas tan bonitas en esos bautizos, y entonces, y después del bautizo, cuando hacen la confirmación, y entonces se reúnen, y eso es como un curso social. Eso ha cambiado muchísimo. El otro día vi un video de un primo allá haciendo la confirmación, y eso era una fiesta, pero era una fiesta en la carne, para la carne. Todo el mundo muy elegantemente vestido, todo el mundo y hasta algunas palabras las reconoce uno, oiga, son parte del Evangelio. Pero cuando uno ve la obra en la persona, uno no encuentra que haya recibido revelación del Espíritu para reconocer al Señor Jesucristo en su vida. Pero yo hubiera terminado así si esa señora no me tira la puerta en la cara. ¿Por qué lo hizo? Oiga, si están promocionando eso, ¿por qué lo hizo? Ahí hubo una obra del Señor que se hizo en ese momento. Y entonces, casi que forzado por las circunstancias, forzado por el Señor, forzado porque llegaba un tío de mis hijos, un hermano de Oti, llegaba a la casa a las 9 de la noche. Y a esa hora llegaba con los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, llegaba con esos libritos. Era brutal, él era muy activo, él era bautista, ya falleció. Entonces llegaba a la casa y me llegaba con todos los libritos, el de Juan, el de Mateo, lo leíamos y nos poníamos a discutir. Pero a él lo utilizó el Señor. Él estaba orando por nosotros. Eso fue antes de recibir al Señor. Él ya llegaba a la casa con esa inquietud de querernos transmitir el Evangelio, de que pudiéramos recibir la obra de nuestro Señor Jesucristo. A veces lo que miraban y la obra del enemigo es esa, hacer que nosotros miremos a la persona para no recibir, para no ver esa luz tan preciosa que es la obra del Señor. Eso finalmente a uno lo que le hace es ver las deficiencias de uno. No estoy hablando de las deficiencias de los demás, estoy hablando de las circunstancias que hacen que mi vida, ¿verdad?, sea como es. Quisiera ser una persona rendida delante de los pies del Señor, pero a veces me pongo a pensar en cosas, en circunstancias, y aparto la mirada, ¿verdad? ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en la gente que ha recibido la remisión de los pecados, que ha recibido la salvación. El reino de Dios está en cada uno de nosotros, está en nuestros corazones. No podemos ponernos a mirar hacia el lado. El día que uno mira hacia el lado, yo he encontrado personas que habían recibido al Señor y dicen, no, es que me empezó a ir mal,
es que a mi hijo le pasó esto, es que a tal persona le pasó lo otro. Y cuando yo dejé de asistir a las reuniones, todas esas cosas se fueron. Pero cuando esas cosas se van, también se va la buena voluntad del Señor de darnos a conocer a Él, porque nosotros tenemos una vida que vivirla para el Señor. Y el Señor a veces pone las pruebas, porque la fe, esa fe de la que estamos hablando, ¿verdad? Tiene que ser probada. Tiene que ser probada y tiene que ser probada por fuego, para que esa fe pueda resaltar. Oiga, el oro se funde, pero permanece. La hojarasca se quema y se esfuma. La madera se quema y se esfuma. Las piedras preciosas permanecen. El oro se funde y permanece. Y la fe es como el oro y como las piedras preciosas. Entonces, aquí tenemos esa fe, y esa fe se vive también por la esperanza. La esperanza nos ayuda a poder vivir nuestra vida. Entonces, con la esperanza también hay situaciones en las que nosotros vivimos. Y esas situaciones son cosas que tenemos a veces que superar. Como creyente, yo quisiera que para mis hijos todo fuera lo mejor. Entonces se llena mi corazón de anhelos, de situaciones que a veces son muy materiales, ¿verdad? Pero que sin embargo uno como cristiano tiene que pensar esas situaciones, porque no son nada normal en nuestra vida tener anhelos de cosas, de las cosas materiales tampoco. Entonces hay una canción de Santiago Benavides que dice la casa. La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados. Entonces, en la casa de mis sueños, ¿verdad? Yo quisiera tener una casa de 300 metros cuadrados, habitación para mis hijos, pero, detrás de eso a veces también va un engaño que se mete ahí. ¿Sí? Si yo tuviera una habitación, una casa con 300 metros cuadrados, en mármoles, chapada, televisor en cada ambiente, ¿sí? Eso también pudiera generar. Entonces, a veces, aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas nos ayuda a vivir una vida conforme. Nos ayuda a vivir una vida fijándonos en los objetivos del Señor. Cuando anteponemos nuestros objetivos, entonces para tener esa casa de nuestro sueño, como dice la canción, aceptamos trabajos extras y no vemos a nuestros hijos. Nuestros hijos se crían allá encerrados en sus cuartos y no comunican con la familia. Las reuniones de la familia se vuelven cada vez más escasas, ¿verdad? Anteponer las cosas materiales, ¿sí? El carro, ¿verdad? Una vida económicamente pues boyante ayuda a que los objetivos reales de mi vida, tener un hogar acorde a lo que el Señor quiere, vivir la vida, tener una comunión con nuestros papás, con nuestros hermanos, para poder evidenciar, ¿verdad? Ese amor que el Señor nos regala. Es una obra del Señor. Cuando podemos anteponer la voluntad del Señor a nuestra voluntad, es una obra preciosa que el Señor hace en nuestros corazones. Porque a veces somos egoístas y el ego se sube, ¿verdad? Me va bien. Entonces cuando no me va bien, el Señor me abandonó. Cuando yo pienso que no me está yendo bien, ¿será que estoy apartado de la mirada del Señor? ¿O será que el Señor está obrando en mi vida para poder recibir de Él misericordiosamente el hecho de que Él nos llama? Si ya nos llamó, oiga, mire, esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor. Hoy vemos con angustia. Yo veo con angustia porque me gusta leer noticias. Si no leo las noticias, a veces digo, no voy a ver las noticias. Y de pronto, ¡pum! Uy, unas cosas tan terribles que están pasando.
Hoy ve uno las noticias de las naciones en guerra. Ayer, antes de ayer, hace tres días vi un programa sobre Siria. Sí, una nación que está complicada. Pero, no, aquí se puede venir a visitar. Ayer fui a ver y salió la noticia, Siria en guerra otra vez. Y los yihadistas y tal, y ahora Israel, y entonces los Estados Unidos van a atacar a Irán, y allá en Ucrania también la situación va a estar terrible, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esas expectativas, ¿verdad? Esas cosas que esperamos que pasen, porque uno tiene la esperanza y dice, no, yo estoy orando por eso, ¿verdad? Tenemos unas expectativas con respecto a las circunstancias. Cuando yo vi lo de Siria, dije, otra vez lo de Siria. Ya en Siria hay 10 millones de desplazados. 10 millones de desplazados. Personas que salieron de ese país huyendo por el mar. Recuerdo al niño allá ahogado en la playa y todas esas circunstancias. Otra vez, digo yo, otra vez y otra vez y otra vez. Y aquí en Colombia, el comando ese de la FARC, otra vez la FARC ya están reclutando niños y vuelven otra vez esos asesinatos de los niños. Oiga, pero si era un niño de 10, 11 años. Y entonces, pues la esperanza, la única esperanza que a uno le queda, ¿verdad?, es confiar en el Señor. Porque si estoy orando por eso, ¿verdad?, hay una obra que se está haciendo espiritual, pero el Señor está haciendo una obra también en mi corazón. Oye, por mucho que tú ores, ¿verdad?, tú tienes que depositar tu confianza en mí, ¿verdad? Que yo soy el que conozco, yo soy el que ejercito mi voluntad. No es el enemigo, no es esos dictadores, esa gente que está aferrada al poder, 30 años de presidente de un país. Eso, ¿qué puede generar? Pues muchas situaciones. Entonces, si nosotros no tuviéramos la esperanza, nuestra fe, ¿verdad?, de pronto tambalearía. Pero nosotros tenemos una esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos aquí, alabamos, le cantamos, en la primera alabanza que hubo, manifestado el amor del Señor, ¿verdad? Manifestado el amor del Señor, nosotros somos el objeto de ese amor del Señor. Y toda la alabanza mostraba el amor del Señor. Cuando hacemos la partición del pan, ¿qué manifestamos nosotros cuando hacemos la partición del pan? El amor del Señor, la esperanza en su segunda venida, el anuncio, ¿verdad?, el memorial ese que hacemos, la memoria que hacemos de que nuestro Señor Jesucristo vino como Cordero. La primera vez que fui a hablar del Señor Jesucristo, la persona a la que le fui a hablar de una vez me dijo, así de una vez, ¿verdad?, es que Él ya vino y lo mataron. ¿Para qué va a venir otra vez? ¿Para que lo maten otra vez? Entonces yo le dije, no, es que Él ya no va a venir como Cordero. Él va a venir como juez, como Señor, ¿verdad?, con vara de justicia, juzgará a las naciones. Nosotros estaremos allí siendo juzgados, ¿verdad? Entonces me decía, él se quedó con eso de que el Señor ya vino y lo mataron. ¿Para qué va a venir? Pues ahí es entonces la esperanza de que uno tiene, de que el Señor habrá de venir, ¿verdad? Pero Él ya va a venir en otra condición. Entonces, estamos hablando de un mensaje donde encontramos tres elementos: fe, esperanza, amor. Pareciera ser que la fe es lo primero, pero no. Lo primero fue el amor. Y el amor es el que cohesiona todo nuestro existir. ¿Por qué? Porque por amor se produce el Evangelio, la buena nueva de la salvación. Por el amor, Dios Padre nos da a su Hijo. Por el amor, el Señor redime nuestros pecados, nos borra nuestros pecados, ¿verdad? Somos hombres nuevos por el amor del Señor. Por la esperanza lo podemos reconocer a Él como Señor y Dios. Aquí en Colosenses, Pablo nos alerta
de las circunstancias que vivían nuestros amados hermanos. Dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Pablo utiliza estos símiles con todo lo que ocurría en el entorno, ¿verdad? Dice, qué gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el punto 8, en el verso 8 dice, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe. Entonces, estos elementos que para uno dicen es lo normal a través del Evangelio, fe, esperanza, amor, aquí está una obra que hace el enemigo, que dice que es una obra de engaño. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces nuestro andar, nuestro camino, la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida va a ser atacada. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Son obras que se han hecho en la cultura, las tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, aquí en la palabra griega dice el pleuroma, toda la plenitud de la deidad. Habita corporalmente en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos esa conciencia de que en el Señor habita el pleuroma, la plenitud de la deidad, entonces nosotros tendremos una gran roca en la cual podernos anclar, en la cual podemos subirnos, en la cual podemos protegernos, ¿verdad? Porque esa gran roca, la habitación en Cristo, de todo el pleuroma, de todo el contenido de la deidad en Cristo Jesús, va a hacer que nosotros podamos soportar, mirando hacia la esperanza, podamos soportar muchas situaciones. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué Pablo echa mano aquí a la circuncisión no hecha a mano? Porque en el ambiente cultural de la época los judíos estaban atacando a nuestros hermanos allá en la localidad de Colosas. Entonces Pablo les dice, nosotros tenemos una circuncisión, porque ya estaban diciendo, ven y te cortamos el prepucio y te circuncidamos. Y él les dice, no es así como estamos nosotros. Nosotros somos cristianos, nosotros somos una obra de Cristo, somos hijos de Cristo. Y dice, nosotros fuimos circuncidados, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Aquí tenemos la plenitud de la obra del bautismo, ¿verdad? Sepultados con Cristo, muertos con Cristo en el bautismo, también con Cristo fuimos resucitados. Mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tenemos plena conciencia de que nuestro Señor Jesucristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la disposición de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de medio y clavándola en la cruz.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque también era otra circunstancia entonces que había el señalamiento de parte de los judíos para que los que habían creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se desviasen hacia las obras del judaísmo, obra misma que se está haciendo aquí en estos tiempos. El amor del Señor se manifiesta en medio de nosotros. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El Hijo de nuestro Señor, el Hijo de Dios Padre, se encarnó. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es un amor ágape, y ese es el amor que se refleja en medio de nosotros en la iglesia, ¿verdad? Dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará. Este es el amor de Dios, ¿verdad? Es el trabajo del Espíritu Santo en medio de nosotros. Es la operación del Espíritu formando la imagen de Dios. Que esa imagen es el amor. El carácter de Dios es un carácter amoroso. Por amor del Señor. Se hizo una obra en medio de nosotros cuando la localidad de Suba empezó. Entonces llegaban dos hermanos, 6, 7 damas, a nuestro apartamento, y ahí se reunía la iglesia. Y entonces esos hermanos transmitían lo que el Señor les había manifestado, el Evangelio de la Gracia. Había un hermano que era muy activo, le gustaban mucho las actividades, era más bien activista, pero había otro hermano que lo acompañaba. Pero esos dos hermanos trabajaban normalmente. Entonces, si se levantaban a las 4 de la mañana, a las 8 de la noche ya estaban cansados. Estaban cansados. Llegaba un hermano y empezaba a explicar el Evangelio. Nos reuníamos allí, pero el hermano que le tocaba más fuerte, ese hermano estaba cansado, estaba agotado. Y uno lo veía cansado y agotado, pero lo veía también perseverando en esa obra tan preciosa que hacía el Señor en medio de nosotros. Agradecido con el Señor por ese hermano que pudo hacer la obra del Señor. Si nosotros nos disponemos algún día, tendremos que salir, y ojalá que sea más temprano que tarde, que podamos ir a llevar el Evangelio y que podamos hacer como ese hermano, que aún cansado, agotado, que se quedaba dormido ahí, ¿verdad? Porque estaba agotado. Era un hermano con el corazón dispuesto para el Señor, queriendo hacer la obra del Señor, pero lo cogía el agotamiento y lo dejaba tirado ahí, ¿verdad? A Dios gracias, el Señor se manifestó con él. Él estaba en ese momento aprendiendo, después ya tocaba más la guitarra y uno podía ver una obra que se hacía allí. Oiga, el hermano se dispone, no tenía de pronto ningún conocimiento, pero se dispuso. Yo no he dispuesto mi corazón para eso, no sé tocar, y digo no sé tocar. Pero yo vi a ese hermano, que él llegó sin saber tocar, sin saber hacer un acorde, nada absolutamente con una guitarra, y empezó allí, pacientemente, perseverando. Y después lo vi interpretando las alabanzas. Y yo digo, oiga Señor, tú haces obras preciosas en hombres comunes y corrientes. ¿Cómo será para que se haga esa obra en mí? Pues tengo que perseverar. Y ya no voy para joven, yo voy para viejo, ¿verdad? Voy para viejo. El Señor me dé discernimiento a través del amor que recibo de Él. De cada uno de ustedes recibo el amor del Señor. Que me tratan con misericordia, me tratan con paciencia, me miran como un hermano, no como el enemigo, ¿verdad? Tenemos que hacer una obra y el Señor hace la obra en nosotros. Si yo le pido, Señor, haz la obra, el Señor va a hacer la obra y lo va a poder llevar, ¿verdad? A esa plenitud de vida en Cristo, donde no tengamos que estar pendientes de las costumbres del mundo. Oiga, no es que me critican por esto, por aquello. Uno cree y uno se imagina que la gente no está viéndolo a usted. Una paisana una vez dijo, me gusta Bogotá, porque en Bogotá nadie me conoce, nadie sabe lo que hace, lo que yo hago. Cuando dejé de andar con Oti por el barrio, pues Oti partió,
De pronto una señora llega y se me acerca, y su esposa, yo nunca había visto a esa señora, y sus hijos, la señora del supermercado, pero usted viene ahora con su niña, ¿qué pasó? La gente se da cuenta, la gente sabe. Esa paisana creía que nadie sabía lo que ella hacía, pero todo el mundo reconocía la vida, ¿verdad? Y así es con nosotros. Usted puede creer que en su entorno no le están viendo, que en su entorno no se fijan en lo que usted hace, que en su entorno no saben, ¿verdad? Usted cree que eso no ocurre con usted, pero sí están pendientes, sí están viendo, sí escuchan, sí pueden ver las manifestaciones que hay en su vida, ¿verdad? Damos la honra y la gloria al Señor, porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Es una vida que se vive en plenitud en Cristo, ¿verdad? Cristo morando en nosotros, nosotros en Cristo. Eso es una realidad para nosotros. Cristo mora en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces, si nosotros moramos en Cristo, porque estamos viviendo una vida conforme a su voluntad. Entonces el Señor ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La obra de la cruz es una obra preciosa que el Señor nos regala, ¿verdad? Estos hermanos que allá que generaban todas esas discordias en medio de los santos allá en Colosas, ¿verdad? Ellos vivían conforme a la costumbre, y conforme a la costumbre entonces ellos manifestaban su accionar. Hablaban de esos eones, de esos que eran como unos espíritus, decían, no, Cristo es una aparición, Cristo es un eón, es un fantasma, que a veces toma forma corporal, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Era en espíritu y verdad la plenitud de la deidad. Y entonces, ellos entonces se basaban en esas huecas filosofías, en ese entendimiento que ellos tenían por el sentido común, pero la obra del Señor se hace, la obra del Señor está presente en su vida, en su obra. Cuando Él resucita entre los muertos, Él es un hombre que resucitó, es el primero de todos, ¿verdad? Y ha sido ascendido, y ha sido recibido, porque Él fue recibido delante de Dios Padre. Este sentir que se manifiesta en el accionar de los que están en el entorno, son para afectar nuestra vida espiritual. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente conciencia de que el pleuroma habitó en medio de nosotros. Él es Dios 100%, y Dios 100% se hizo hombre. Y Él es hombre y es Dios. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento de lo que es la plenitud de Cristo en medio de nosotros. No es un hombre, no es solamente un Dios, es Dios hecho hombre, es ese hombre que fue sacrificado en la cruz, que allí en la cruz hizo una obra preciosa para nosotros. El hermano Gino tiene en las provisiones de la cruz un libro que él nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha manifestado cuál fue la obra preciosa, y estamos tratando de en un momento poder tener conocimiento de esas obras preciosas que ocurrieron allí. Entonces, esta manifestación de esos ataques que se vivían allá en aquellos tiempos son las manifestaciones de los ataques que nosotros estamos viviendo en cada momento. Tenemos la Navidad. A veces no hacemos ese reconocimiento de lo que es la Navidad, porque allá en Persia se hacían unas obras, allá en Mesopotamia, ¿verdad? Entonces se hizo una obra allá, había un príncipe allá en esas naciones, y eso se hizo una obra allí. Y esa obra se vino hasta recorrer todo el espacio-tiempo en todo el Imperio Romano. Y allí salieron el 25 de diciembre como el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y allí se celebraba un Dios y se le hacían fiestas, las Saturnalias se le hacían, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, queriendo llenar un vacío con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, puso el 25 de diciembre allí como una obra. Era una obra del mundo, y la Iglesia Católica, para congeniarse con el mundo, para no tener confrontación con el mundo, puso el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
el día 25 de diciembre, ¿verdad? Nosotros recibimos unas enseñanzas y como parte de esas enseñanzas nosotros hemos hecho de lado, pues, en lo personal, en mi casa, hemos hecho de lado esa obra que se ha venido haciendo, que es celebrar este día como el día de nuestro Señor Jesucristo. No es el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació en primavera, estando allá en Palestina, ¿verdad? Todo esa construcción, ese conocimiento que se tiene de los tiempos, han dicho que el Señor Jesucristo nació allá en primavera en Palestina. Entonces nosotros hemos recibido una enseñanza que pues, no es imperativo, no es algo que se tenga que imponer. Cada uno analice, cada uno discierna, cada uno mire en su alrededor, porque esas son obras que se repiten. Aquí en Colosas, los hermanos reciben del entorno la acusación: oye, que ustedes no siguen las lunas nuevas, ustedes comen de esto, ustedes comen de lo otro, ¿verdad? Pero esa es una obra que hay que discernir en el corazón de cada uno. No es una imposición, no es algo que tenga que, pero hay que mirarlo a la luz de lo que los hermanos que han estudiado ese tema lo puedan discernir también. Son tiempos estos que vivimos, son tiempos muy, muy complicados. El judaísmo lo vivimos en nuestra localidad, en 2 ocasiones lo hemos vivido. Una hermana con esposo judío y ella también pues quiso llevar a la iglesia hacia el judaísmo. Pues a Dios gracias, a la iglesia pudo pasar ese momento, ¿verdad? Y una tensión muy fuerte que vivimos acá, pues un proceso, pero la localidad pudo vivir ese tiempo. Otra hermana que se fue para donde los mesiánicos, los judaizantes. Nosotros, como hermanos en Cristo, tenemos la esperanza, tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor, tenemos la esperanza de que Él es el que nos ayudará en los tiempos venideros, ¿verdad? Y estaremos con Él porque estamos viviendo esto como una relación interna con nuestro Señor, de tener las manifestaciones de su obra cumplidas en los tiempos finales en medio de nosotros. Le damos gracias al Señor porque nos permite considerar, ¿verdad? Esas tres obras que hace el Señor: esperanza, fe, amor. Amor, fe, esperanza. Fe, amor y esperanza. Es una combinación, no es que la esperanza haya sido primero, no es que la fe haya sido primero, no es que el amor del Señor nos une y el amor del Señor nos lleva a considerarlo a Él como nuestra única esperanza, como nuestra única fe, como el amor que hemos recibido de Dios Padre amado. Le damos gracias al Señor y que la obra de Él sea la que quede en medio de nosotros. No somos un barco a la deriva, tenemos un timón, tenemos un capitán que nos lleva a buen puerto. La obra del Señor, viviendo con fe, con esperanza y con amor. El día del reposo vendrá y nosotros estaremos recibiendo del Señor el poder confiadamente, rendir nuestra fuerza, rendir nuestra vida, rendir nuestros propósitos delante del Señor. Le damos gracias al Señor por ello. Amén, hermanos.